¿Sabías que existe un código profético escrito hace más de 2500 años que predijo con exactitud milimétrica la vida de una persona que cambiaría la historia para siempre? 10 profecías imposibles de cumplir por casualidad, pero que se cumplieron al pie de la letra. Prepárate para descubrir el misterio más fascinante de todos los tiempos. Imagínate por un momento, ¿qué probabilidades hay de que alguien prediga no solo el lugar exacto donde nacerás, sino también cómo morirás, quién te traicionará, e incluso el precio exacto de esa traición? Las matemáticas nos dicen que es estadísticamente imposible. Pero lo que estás a punto de descubrir desafía toda lógica humana. Desde el número 10 hasta llegar al número 1, cada profecía es más impactante que la anterior. Y te advierto, la número 1 te dejará sin palabras. Profecía 10, la masacre de los inocentes. Comenzamos con la 10ª profecía más impactante. El profeta Jeremías, escribiendo en el siglo VII a.C., hace una declaración que hielaría la sangre a cualquiera. Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamento. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. ¿Te imaginas escribir sobre el llanto de una madre por sus hijos muertos sin saber cuándo ni cómo ocurriría esto? Jeremías estaba profetizando sobre algo que sucedería más de 600 años después, cuando el rey Herodes, consumido por los celos y el terror de perder su trono, ordenaría una de las masacres más brutales de la historia: el asesinato de todos los niños menores de 2 años en Belén. Mateo 2, 16, 18 nos relata cómo se cumplió esta profecía al pie de la letra. Los llantos de las madres de Belén resonaron exactamente como Jeremías había visto en su visión profética. Pero aquí viene lo escalofriante. Esta masacre ocurrió precisamente porque Herodes había escuchado sobre el nacimiento de quien cambiaría la historia para siempre. ¿Casualidad? El nivel de precisión es demasiado específico para hacerlo. Pero espera, esto es solo el comienzo. Profecía 9, llamado de Egipto. La 9ª profecía nos transporta al corazón de Egipto. El profeta Oseas, escribiendo en el siglo 8 a.C., hace una declaración que parece salida de una novela. De Egipto llamé a mi hijo. Piénsalo por un momento. ¿Cómo es posible que alguien prediga que el Mesías esperado tendría que huir a Egipto y luego ser llamado de vuelta? Es como si Oseas tuviera acceso a un guión divino escrito antes de que comenzara la obra. Y efectivamente, Mateo 2, 14, 15 nos cuenta cómo José, advertido en sueños, tomó al niño Jesús y a María y huyó a Egipto para escapar de la furia homicida de Herodes. Allí permanecieron hasta que el ángel les dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». La precisión es asombrosa. No solo predijo el exilio, sino también el regreso, como piezas de un rompecabezas cósmico que se van encajando perfectamente. Pero la historia se pone aún más intrigante. Profecía 8. Un mensajero preparará el camino. La 8ª profecía nos introduce a uno de los personajes más enigmáticos de la historia. Isaías 43, escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, proclama: «Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». ¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que se prediga la existencia de una persona específica, con una misión específica siglos antes de que nazca? No estamos hablando de generalidades, sino de detalles precisos. Sería una voz clamando en el desierto. Prepararía el camino para alguien supremamente importante. Y entonces aparece Juan el Bautista, exactamente como Isaías había visto. Mateo 3, 1, 3 nos muestra a este hombre extraordinario predicando en el desierto de Judea, vistiendo pelo de camello, comiendo langostas y miel silvestre, proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Pero aquí está lo verdaderamente sobrecogedor. Juan mismo reconoció que él era el cumplimiento de esta profecía. Cuando le preguntaron quién era, respondió citando exactamente las palabras de Isaías. ¿Coincidencia? Cada vez es más difícil creerlo. Profecía 7. La entrada triunfal en Jerusalén. Si te está fascinando esta historia, dale like y activa la campanita para no perderte revelaciones como estas. La 7ª profecía nos lleva a uno de los momentos más cinematográficos de la historia. Zacarías 9:9, escrito aproximadamente en el siglo VI a.C., pinta una escena que parece sacada de una película épica. «Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna».
Detente un momento y analiza la especificidad de esta profecía. No dice que llegará en un caballo de guerra como un conquistador típico, ni en una carroza dorada como un emperador. Específicamente menciona un asno, un pollino. ¿Por qué esta elección tan particular? Porque representa humildad en lugar de conquista militar. Mateo 21:5 nos relata cómo se cumplió esta profecía con una precisión que da escalofríos. Jesús envía a sus discípulos a buscar específicamente una asna atada y un pollino con ella. Las multitudes lo reciben gritando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Lo extraordinario es que Jesús orquestó conscientemente el cumplimiento de esta profecía. Él conocía las Escrituras, sabía lo que estaba escrito y eligió cumplirla al detalle. Es como si estuviera siguiendo un libreto escrito antes de la fundación del mundo. Profecía 6. El linaje davídico. La sexta profecía nos adentra en una de las genealogías más importantes de la historia humana. Jeremías 23:5, profetizando en el siglo VII a.C., hace una declaración que definiría la legitimidad mesiánica para siempre. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Comprendes la magnitud de esta profecía? No habla de cualquier descendiente de cualquier persona. Específicamente menciona el linaje de David, el rey más glorioso de Israel. Esto no es casual. Es una credencial divina que solo el verdadero Mesías podría poseer. Y aquí viene lo fascinante. Mateo 1:1 abre su evangelio con una declaración que hace eco directo de esta profecía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lucas también confirma este linaje en su genealogía detallada, pero la precisión va más allá. David había tenido muchos hijos, y sus descendientes se multiplicaron por generaciones. Sin embargo, solo uno de ellos sería reconocido como el cumplimiento de esta profecía específica. Las probabilidades matemáticas son astronómicamente bajas, pero la historia confirma su cumplimiento perfecto. Profecía 5. El lugar exacto de nacimiento. La quinta profecía nos transporta a una pequeña aldea que cambiaría la geografía espiritual del mundo para siempre. Miqueas 5:2, escrito aproximadamente en el siglo VIII a.C., hace una predicción que desafía toda lógica humana. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Piensa en esto por un momento. Miqueas no solo predijo la ciudad exacta donde nacería el Mesías, sino que específicamente eligió Belén Efrata para distinguirla de otras Belénes que existían. Es como si tuviera un GPS profético que lo llevó directamente a las coordenadas exactas del evento más importante de la historia. Pero aquí está lo verdaderamente asombroso. Belén era una aldea insignificante, pequeña para estar entre las familias de Judá. No era una capital, no era un centro comercial importante, no tenía relevancia política. Era el lugar menos probable para que naciera alguien destinado a cambiar el mundo. Mateo 2:1 confirma el cumplimiento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, no fue en Jerusalén, la ciudad santa. No fue en Roma, el centro del poder. Fue exactamente en la pequeña Belén que Miqueas había identificado siglos antes. Y aquí viene el detalle que te pondrá la piel de gallina. María y José vivían en Nazaret. No tenían planes de viajar a Belén, pero un decreto del emperador romano los obligó a hacer un censo precisamente en Belén, la ciudad de sus ancestros. ¿Casualidad o coordinación divina? Profecía 4. La traición del amigo más cercano. La cuarta profecía nos introduce a una de las traiciones más famosas y dolorosas de la historia humana. El Salmo 41:9, escrito por David aproximadamente 1000 años antes de Cristo, contiene una línea que haría llorar a cualquiera que comprenda su profundidad. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Puedes imaginar la agonía emocional de ser traicionado por tu amigo más íntimo? David estaba profetizando sobre una traición que va más allá del simple engaño político o militar. Estaba hablando de la traición más personal posible. La de alguien que comía en tu mesa, que compartía tu intimidad, que conocía tus secretos más profundos. Juan 13:18 nos relata cómo Jesús mismo citó esta profecía mientras cenaba con sus 12 discípulos. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. La precisión es devastadora. No fue traicionado por los fariseos, que eran sus enemigos declarados. No fue traicionado por Pilato, que representaba el poder romano.
Fue traicionado por Judas Iscariote, uno de los 12, alguien que había caminado con él durante 3 años, que había sido testigo de sus milagros, que había comido de la misma mesa. El detalle, el que de mi pan comía, se cumplió literalmente durante la última cena, cuando Jesús le dio a Judas el bocado mojado. En ese momento, Satanás entró en Judas, y la profecía milenaria se cumplió con una precisión que eriza la piel. Profecía 3. El precio exacto de la traición. Si estas profecías te están impactando, comparte este video para que otros también las conozcan. La tercera profecía nos lleva a uno de los detalles más específicos y escalofriantes de toda la literatura profética. Zacarías 11, 12, 13, escrito aproximadamente en el siglo VI a.C., contiene una precisión numérica que desafía toda explicación racional. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé pues las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Detente y procesa esto. Zacarías no solo profetizó que el Mesías sería vendido, sino que específicamente mencionó el precio exacto, 30 piezas de plata. No 29, no 31, exactamente 30. Además, profetizó que ese dinero sería arrojado en el templo y que se usaría para comprar un campo del alfarero. Mateo 26:15 confirma la primera parte del cumplimiento con una precisión que da vértigo. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pero la profecía no termina ahí. Mateo 27:3-10 nos relata cómo Judas, consumido por el remordimiento, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Cuando ellos se negaron a recibirlas de vuelta, Judas las arrojó en el templo, exactamente como Zacarías había predicho. Y aquí viene el detalle final que te pondrá la piel de gallina. Los sacerdotes usaron ese dinero para comprar el campo del alfarero como sepultura para los extranjeros, cumpliendo hasta el último detalle de la profecía de Zacarías. La probabilidad matemática de que alguien acierte el precio exacto de una traición que ocurriría 500 años después es astronómicamente imposible, pero aquí tienes el cumplimiento documentado en múltiples fuentes históricas. Profecía 2. La crucifixión descrita con detalles médicos. La segunda profecía más impactante nos transporta a uno de los salmos más desgarradores jamás escritos. El Salmo 22, 16, 18, compuesto por David aproximadamente 1000 años antes de Cristo, contiene una descripción que habría sido imposible de comprender en su época. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Comprendes la magnitud de lo que estás leyendo? David estaba describiendo un método de ejecución que no existía en su cultura. Los judíos apedreaban a los criminales. No conocían la crucifixión. Esa era una forma de tortura romana que se inventaría siglos después. Sin embargo, el salmista David describe con precisión médica lo que sucede en una crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. Una descripción exacta del proceso de crucifixión donde los clavos atraviesan las extremidades. Contar puedo todos mis huesos. Cuando el cuerpo está colgado de esa manera, todos los huesos se dislocan y se vuelven visibles bajo la piel estirada. Entretanto, ellos me miran y me observan. Las crucifixiones eran espectáculos públicos donde la gente se quedaba mirando la agonía del condenado. Y luego viene el detalle que haría llorar a cualquiera. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Juan 19, 23, 24 documenta el cumplimiento con una precisión que corta la respiración. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes. Los soldados romanos, que no tenían conocimiento de las profecías judías, cumplieron exactamente lo que David había escrito 1000 años antes. Dividieron la ropa en partes, pero echaron suertes por la túnica porque era de una pieza. La precisión es médicamente perfecta, históricamente documentada y proféticamente imposible de explicar por casualidad.
Profecía 1. El nacimiento virginal, la profecía más imposible. Y llegamos a la profecía número 1, la más impactante, la más imposible, la que desafía no solo la probabilidad estadística, sino las leyes mismas de la naturaleza. Isaías 7:14, escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo, contiene una declaración que haría que cualquier científico moderno se detuviera en seco. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Detente y procesa la imposibilidad biológica de lo que acabas de escuchar. Isaías no está hablando de una mujer joven que concebiría después de casarse. La palabra hebrea usada es almaj, que específicamente se refiere a una virgen, una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre. ¿Comprendes la magnitud de esta profecía? Isaías estaba prediciendo que las leyes básicas de la biología serían suspendidas para un evento único en la historia humana. No hay precedente, no hay paralelo, no hay explicación científica natural para el nacimiento virginal. Y sin embargo, Mateo 1:22-23 nos relata el cumplimiento con una sencillez que contrasta con la complejidad del milagro. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas 1:34-35 documenta la conversación entre el ángel Gabriel y María, donde ella pregunta específicamente: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y la respuesta del ángel confirma la naturaleza sobrenatural del evento. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta profecía es diferente a todas las demás, porque no se trata solo de eventos externos que podrían ser manipulados o coincidencias extraordinarias. Se trata de una intervención directa en las leyes naturales del universo. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que una virgen conciba y dé a luz un hijo? Según las leyes de la biología, es exactamente 0. Es científicamente imposible. Y sin embargo, aquí está el cumplimiento, documentado por múltiples testigos, reconocido tanto por seguidores como por escépticos históricos. Esta profecía no solo predijo un nacimiento, predijo la entrada de lo divino en lo humano, de lo eterno en lo temporal, de lo infinito en lo finito. Has acabado de presenciar algo extraordinario. 10 profecías escritas por diferentes autores, en diferentes siglos, sobre diferentes aspectos de la vida de una sola persona. La probabilidad matemática de que todas estas profecías se cumplan en una sola persona por pura casualidad ha sido calculada por estadísticos como 1 en 10 seguido de 157 ceros. Para poner eso en perspectiva, se estima que en todo el universo observable hay aproximadamente 10 seguido de 80 átomos. La probabilidad de que estas profecías se cumplan por casualidad es matemáticamente más pequeña que encontrar un átomo específico en todo el universo. Y sin embargo, aquí tienes el cumplimiento, documentado históricamente, verificado arqueológicamente y reconocido incluso por los críticos más escépticos como eventos reales que ocurrieron en la historia. Cada profecía por sí sola sería extraordinaria. Juntas forman un patrón que trasciende la explicación humana y apunta hacia algo mucho más grande que nosotros mismos. La pregunta que queda resonando no es si estas profecías se cumplieron. La evidencia histórica es abrumadora. La pregunta real es, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa esto para la humanidad? ¿Qué significa esto para nuestro entendimiento de la realidad misma? Porque si estas profecías son verdad, y la evidencia sugiere abrumadoramente que lo son, entonces estamos ante algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre la historia, sobre la divinidad y sobre nuestro lugar en el universo. Si te has quedado sin palabras como yo la primera vez que estudié estas profecías en profundidad, no eres el único. La precisión, la especificidad y el cumplimiento perfecto de estas predicciones han dejado perplejos a historiadores, matemáticos y escépticos durante siglos. ¿Te gustó este viaje a través de las profecías más impactantes de la historia? Dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido que desafiará tu perspectiva sobre la historia, la fe y los misterios más profundos de la existencia humana. Y ahora quiero escucharte a ti. Deja en los comentarios qué otra historia te gustaría que exploremos juntos. ¿Te interesan más profecías bíblicas? ¿Quieres que investiguemos otros misterios históricos? ¿Te gustaría que analicemos las evidencias arqueológicas que confirman estos eventos? Tu opinión es importante para mí y cada comentario me ayuda a crear el contenido que realmente quieres ver.
Recuerda, la verdad siempre es más fascinante que la ficción, y la historia real siempre supera a cualquier novela que puedas imaginar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios más extraordinarios de todos los tiempos. ¡Hasta la próxima!